Bueno, buenos días a todos. Gracias por la puntualidad. Vamos a empezar con el webinar de hoy. Mi nombre es Tomás Morixe, soy gerente de ventas y marketing de Americas Capital Investment, y ya estamos con Joaquín Celasco, Investment Advisor de Américas, y vamos a empezar hoy con un programa de webinars que vamos a hablar durante el mes de julio, para contarles un poco del real estate, de la industria, de las bases, de por qué invertir, tratar de darles argumentos y algunos conceptos para que tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión de invertir o no en la industria. Primero, bueno, les voy a contar rápidamente sobre nosotros, sobre Américas y el grupo. Después vamos a hablar de qué es el real estate, las inversiones en real estate y algunas conclusiones que preparamos. Americas Capital Investment es el holding donde trabajamos. Ofrecemos de una manera simple la posibilidad de invertir en proyectos inmobiliarios de calidad institucional en mercados de alto potencial. No solamente trabajamos en la Argentina, sino que con grandes inversiones en Estados Unidos, en Europa y en LATAM en general, Brasil y otros mercados que van apareciendo día a día. Trabajamos con diferentes verticales de negocio: parques industriales, parques empresariales, co-living, y bueno, este año cumplimos 30 años ya de experiencia en la industria. Tenemos más de 600 inversores que están con nosotros, más de 450 millones de dólares invertidos en 49 proyectos ya fondeados. Y en total somos unas 150 personas que trabajamos para hacer esto posible. Bueno, ahora le doy pie a Joaco, que va a empezar a contarnos qué es el real estate y la industria en general. Bueno, buenos días a todos. Como dijo Tomás al principio, la idea de este webinar es darle un puntapié para tener una serie de encuentros e ir profundizando sobre las diferentes variables que afectan a la industria. Y la idea hoy es tirar algunos drivers y algunos fundamentals sobre la industria para dejar las bases, y a partir de eso en los próximos encuentros poder profundizar un poco más. Si vamos un poco a lo que es el real estate, como todos saben, es el intercambio de activos inmobiliarios, compra y venta de activos inmobiliarios de diferentes características, y esta industria tiene una cadena de valor muy profunda en cualquier economía y impacta muy fuerte en la economía real, en el PBI de cualquier país. En una punta está el desarrollador y en la otra punta podemos ver al comercializador o al consumidor final. Y en el medio tenemos a los constructores, al operador y a quien gestiona los activos inmobiliarios, cada uno de estos asumiendo riesgo y involucrándose y agregando valor al producto final. El desarrollador es quien inicia esta etapa de alguna manera, analizando las diferentes factibilidades, tanto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista técnico y legal me refiero a preparar los planos, seleccionar el terreno, entender qué se puede hacer en el terreno, entender el código urbanístico de cada lugar, y después, obviamente, una vez definido un poco el proyecto, armar la evaluación y entender el punto de vista financiero y comercial que el proyecto se pueda ejecutar, y que los supuestos sean validados de alguna manera. Después está, una vez que se valida esa etapa, entra en juego el constructor, quien lleva adelante y asume el riesgo de construcción del negocio. Una vez que el proyecto ha terminado, entra a jugar el operador, y que es quien se encarga de ocupar el activo, darle
y generar valor desde ese lado, generar una comunidad, una urbanización. Y también puede ser quien gestiona. Y bueno, el comercializador lo tenemos en la otra punta de la cadena, pero la realidad dependiendo de la estructura de cada uno puede ir antes o puede ir al principio o al final. Hay veces que los desarrollos se financian con preventa, entonces aparece al principio, puede estar en la etapa de obra o puede estar al final. Eso depende un poco de la estrategia y del modelo de negocio de quien lleva adelante el proyecto, ¿no? Después, ¿qué significa invertir en real estate? Bueno, como decíamos anteriormente, es intercambio de activos inmobiliarios. Y quienes entran en juego, tenemos varios players dentro de esta industria. Y como decíamos antes, es una industria que agrega mucho valor a la economía. Y cada uno de estos jugadores agrega valor de su lado y asume riesgo también, ¿no? Pues obviamente hay riesgo asociado en las diferentes etapas. Como decíamos antes, el desarrollador puede también ser constructor, puede ser comercializador, depende de la etapa, y después también tenemos obviamente a los propietarios de los activos, a los inquilinos, inversores y operadores y gestores. Nada, es un mercado donde hay muchas dinámicas y se genera mucha sinergia y mucho valor. Insisto sobre valor porque realmente es un componente clave, ¿no? Acá, obviamente, viendo los diferentes players y la cantidad de players que tiene la industria, esto, digamos, valida un poco lo que decías o refuerza lo que decías antes del impacto que tiene en la economía real o en el PBI de cualquier país. Sí, y bueno, después, siendo un poco en esta línea, está del lado del inversor capaz o el desarrollador a la hora de armar el negocio, cómo son las maneras de participar y en qué escala bueno, y obviamente de qué manera. O sea, hoy en día se puede pensar del lado de un pool de inversión, que está el pool de inversión donde un grupo de inversores ingresan y compran un activo, diversificando un poco, atomizando un poco el riesgo, o un pool de rentas donde se compra un flujo de fondos de algún proyecto puntual. Y el inversor recibe una renta que puede venir de una renta corriente o de una apreciación del activo a la hora de la salida. Y después los tipos de vehículos, puede ser de un fideicomiso. Hoy es muy común en Argentina hablar de fideicomiso, pero también es dependiendo un poco del mercado en el que se juega el vehículo que mejor se adapta al producto y al consumidor que se quiere alcanzar, ¿no? Después escrituras, como todos bien la conocen, formas societarias, o sea, armando una sociedad ingresando a través de una sociedad, acciones, se pueden comprar acciones de una empresa pública que invierta en real estate o que participe activamente en el mercado inmobiliario, fondos de inversiones públicos o privados. No hay mucho que profundizar sobre esto y seguramente estemos profundizando en todo caso en encuentros, en los próximos encuentros. Después sí veo muy interesante y todavía un desarrollo muy profundo en lo que son notas estructuradas. Estamos viendo acá una posibilidad de llegar a un mercado grande y profundo y que siempre estuvo guardado para inversores institucionales. A través de notas estructuradas que cotizan se puede llegar a un activo real y comprar una cuota aparte. Lo veo como muy interesante y un mercado todavía a desarrollar. Dicho esto, debemos considerar a la hora de invertir en real estate. Bueno, acá en el cuadro se puede ver bien el quién, dónde, qué y cómo. El quién sería el desarrollador, es muy importante a la hora de seleccionar un activo o un proyecto, saber quién está atrás. El track record del desarrollador siempre es clave y la reputación que tiene en el mercado. Eso baja el riesgo y es muy importante. Y también, dependiendo del mercado al que se va, que el desarrollador conozca el mercado, siempre es muy importante. Si es un desarrollador de afuera, que tenga un partner local que conozca la idiosincrasia del país, es muy importante. Después, ¿dónde? Esto ya en real estate
es básico, de alguna manera, location, entender la zona, entender la dinámica de la zona, entender cómo fue evolucionando demográficamente, y bueno, y después el qué, entendiendo un poco la zona, la location, entendiendo cuál es la dinámica, cuál es el tipo de activo que mejor se adapta a esa tierra que se selecciona. Lo vamos a ver ahora en una slide más adelante, pero hay diferentes tipos de activos y se pueden encarar de diferentes maneras. Para eso hay que entender la ubicación a la perfección y con un desarrollador que entienda bien de la zona. Y el cómo, como hablamos anteriormente, es el vehículo que mejor se adapta a la situación y a la forma que está estructurada el negocio. Sí, totalmente, acabo como para reforzar o agregar, una vez superada la barrera del quién, teniendo, digamos, un player con un sólido track record y mucha experiencia, donde por ahí empiezan a tomar fuerza el qué y dónde, o el dónde y qué. Van de la mano y tienen mucho que ver uno con el otro, pero empiezan a tomar otra importancia una vez que ya estamos tranquilos de con quién estamos trabajando. Sí. Totalmente. Bueno, un poco los beneficios de la industria, la posibilidad de diversificación de una cartera, y yendo a lo que se aloque de una cartera de un inversor particular en real estate. Dentro de real estate se puede hacer doble clic y se puede diversificar tanto por mercado, que lo vamos a ver más adelante, como por vertical dentro de real estate y por tipo de flujo de fondos. No profundizo mucho ahora porque ahora más adelante lo vamos a ver. Resguardo de valor frente a la inflación, eso acompaña mucho el contexto actual, pero siempre la industria es muy resiliente a las crisis y al tiempo. Se comporta muy bien a lo largo del tiempo. Obviamente eso después trae como contraparte y la característica es por la baja liquidez, y bueno, y lo de rentabilidades estables. Es un poco el lado de los beneficios, y como decía, la contraparte es un poco el tema de la barrera de entrada. Son por lo general inversiones que requieren de un alto volumen de capital. Obviamente, como decía antes, hay vehículos que empiezan a democratizar eso y cada vez bajan más los tickets y se puede empezar a entrar con participaciones y no con un activo en su conjunto. Pero bueno, sigue siendo una industria donde se requiere un capital inicial alto o relativamente alto comparado contra otras inversiones para entrar, ¿no? Y la barrera de salida, eso es un poco como característica de la industria, que es un mercado ilíquido. Eso está claro y eso está descontado un poco también en lo que uno espera de rendimiento. Y también esto es lo que hace que sea una alternativa que sea resiliente a la crisis y las rentabilidades sean de alguna manera robustas. Es como que es un doble juego que tiene. Por un lado tiene su ventaja y por otro lado su desventaja. La falta de liquidez y la barrera de salida. Bueno, acá vamos a hablar un poco de las verticales. Como decía anteriormente, uno dentro de real estate tiene diferentes, se puede diversificar por tipo de activo. Al tipo de activo nos referimos a tenemos multifamiliar, como todos conocen, activos residenciales, oficinas, industria y comercio retail. Cada uno de estos activos tiene sus características y tiene se puede hacer doble clic y entender cómo se comportan. No todos los activos se comportan iguales y no todos en el mismo ciclo. Entonces es muy interesante entender las diferentes verticales que hay y cómo se comportan en la dinámica actual de una economía o de un ciclo económico. Dicho esto, y acá me voy a detener un poquito más, porque esta matriz nosotros la tenemos muy masticada y es algo que nosotros analizamos y estamos en constante análisis, y es un poco la matriz de riesgos-rentabilidad que vemos dentro de la industria. De izquierda a derecha vemos en la primera columna un riesgo más bajo, más acotado. Obviamente cuando el riesgo es más bajo, la rentabilidad esperada es también más baja, tenemos una tira anual más baja. El retorno anual es más alto, ahora voy a profundizar un poco más, y bueno, y para el otro lado
nos vamos a una TIR más alta, un riesgo de pérdida más alto y un retorno anual más bajo. ¿Por qué se comporta de esta manera? Porque si empezamos de la derecha, estamos hablando de un desarrollo de tierra de cero, y si nos vamos para la izquierda, la primera columna, estamos hablando de comprar un activo y simplemente poner alquiler, o sea, estamos comprando un flujo de fondos. Obviamente, comprar un flujo de fondos o un activo que ya está desarrollado, ya está ocupado, tiene una exposición al riesgo muchísimo más baja porque no tiene riesgo de construcción, no tiene riesgo de operación, no tiene riesgos comerciales, de aprobaciones de un montón de riesgos que no están en este producto. Y como está ocupado, sí, hoy es una renta anual, pero una rentabilidad esperada mucho más baja que parándote del otro lado. Volviendo para el otro lado, el desarrollo de tierra asume un montón de riesgos, la rentabilidad esperada es muchísimo más alta, no hay renta corriente porque hay que desarrollarlo de cero, hay que construirlo y hay que ocuparlo. Entonces, la rentabilidad y la TIR están más alocadas en un flujo de fondos más sobre el final del proyecto, y en el medio por lo general no van entrando flujos de renta corriente. Y después en el medio podemos ver lo que sería desarrollo de tierra, se conoce como Greenfield, y en el medio sería Retrofit o Fix and Flip, o Fix and Rent. La segunda columna, empezando de la derecha, sería un Retrofit, que sería agarrar un activo que hoy ya tiene una ocupación, hacer una mejora de capital, mejora de NOI y su cap rate. Y bueno, esto como el activo ya tiene de alguna manera una ocupación, una renta corriente, hay un ingreso por renta corriente, pero al mismo tiempo hay mucha rentabilidad alocada sobre la revalorización del activo al estabilizar los flujos. El riesgo de pérdida es alto, no tan alto comparado con un desarrollo de tierra, pero es alto porque hay que hacer un montón de inversiones, hay que terminar de ocupar el activo, no es un activo que está con un 100% de ocupación. En la segunda columna, empezando a la izquierda, podemos ver más un Fix and Flip o un Fix and Rent, donde se le hace una mejora, una limpieza de cara, no hay una inversión de capital tan alto, la ocupación del activo ya es más alta. Y bueno, acá después en detalle pueden ver lo que yo comenté un poco para arriba en números, no voy a entrar en números, pero después como último comentario de esta matriz de riesgo, aplica al multifamily, al mercado de oficinas, industrial y de retail. Esta matriz se aplica a todas las verticales, cada vertical tiene su característica, pero esta es la matriz de riesgo que nosotros analizamos a la hora de ver un negocio. Totalmente, después igual les vamos a compartir la información, y en todo caso cuando estemos en contacto de manera individual profundizaremos o haremos doble clic donde cada uno lo considere. Sí. Y después, un poco como conclusiones, y en base a lo que hablamos de las verticales y a la matriz de riesgo, nosotros vemos que dentro de lo que es real estate, puede diversificar por 3 tipos de variables. Por vertical, como ya vimos antes, multifamily, oficinas y retail. Después por ubicación, por location, nosotros hoy trabajamos en estos 3 mercados, Estados Unidos, Europa y LATAM, cada uno con sus características. LATAM como un mercado emergente y en búsqueda más de oportunidades, buscando rentabilidades más altas. Estados Unidos como un mercado más de refugio de valor, también con mucha más profundidad de mercado y un mercado muchísimo más desarrollado, al igual que Europa. Pero eso es otra variable a la hora de diversificar en real estate, entender en qué mercado te ubicás. Dentro de Estados Unidos también te puedes ubicar en varios estados, entender demográficamente cómo se va comportando y en qué parte del ciclo se encuentra la economía, y también por tipo de divisa. O sea, puedes entrar desde un proyecto en Londres con libras, en Europa con euro, en Estados Unidos con dólar, en Latinoamérica con las diferentes monedas que hay. Entonces también entender cómo está cada economía, entender la variable de la divisa, es una buena manera de diversificarse. Y complementar lo que es la ubicación con la vertical, entender demográficamente cómo está cada mercado, qué activo se ubica mejor, si es una buena oportunidad para un multifamiliar, para un mercado de oficinas o para un retail o industrial. Y después lo de diversidad de flujo era un poco lo que hablábamos antes en la matriz de riesgo, y nosotros siempre analizamos 2 tipos
de flujos. Uno el de desarrollo y otro el de retrofit. El de desarrollo es un flujo más de revalorización de activo al final, donde vos pasás toda la etapa de construcción, lo construís, lo ocupás y salís. Entonces el flujo está más alocado a la salida y con la revalorización del activo, y después un producto más retrofit, dependiendo de cada vertical, vas a recibir, como vos estás adquiriendo un activo que ya tiene ocupación, vos vas a estar recibiendo una renta corriente. Entonces, esto también es muy interesante a la hora de ver cómo diversificar dentro del real estate por flujo. Algunos proyectos por sus características van a tener una renta corriente más alta, entonces vas a estar recibiendo dividendos trimestral, semestral o de la manera que esté proyectado, y también otros productos directamente no van a pagar ningún tipo de renta corriente, rentabilidad durante el año, pero sí contra la salida. Entonces es muy interesante a la hora de armar un portfolio, entender bien las características de cada proyecto. Y después un punto más, y ya con esto cierro un poco lo que son la diversificación, lo que vemos dentro de las verticales es un proyecto multifamiliar por características, por lo general, la renta corriente que se espera no es tan alta y lo que se espera es una reversión de activos más fuerte, y un mercado de oficinas e industrial y retail capaz está más enfocado en lo que es una renta corriente alta y no tanto y no se espera tanto una revalorización del activo. Obviamente esto cuando hablamos de retrofit y no cuando hablamos de desarrollo de tierra. Eso es un poco los parámetros que nosotros usamos, después podemos profundizar y obviamente hay otras características que también son interesantes de analizar, pero a rasgos generales creo que plantear estas variables es interesante. Totalmente, sí, bueno, tratar de sumar conceptos quizás básicos a la hora de pensar en inversiones en real estate, entender las posibilidades que hay a la hora de desarrollar una cartera de inversión propia, con las diferentes variables y, como decías, la posibilidad de diversificar de estas maneras. Así que era tratar de aportarles valor y darles conceptos a la hora de tomar la decisión de armar una cartera de inversión propia. Bueno, y ahora como un poco como para hacer una conclusión final, la idea de este webinar era plantear un poco los fundamentals y los drivers de la industria, y ya en los próximos encuentros empezar a profundizar sobre ubicación vertical y tipo de flujo de fondos que ofrece cada proyecto. Y por el lado de darle también, tratar de dar un marco del contexto que hoy tenemos, hoy el contexto internacional afecta directamente a la economía global, a lo que es la industria del real estate, y a la incertidumbre obviamente que tenemos hoy por la guerra, por las altas inflaciones, y nosotros creemos que en estos momentos o en estos contextos es cuando la industria inmobiliaria es más resiliente y pasa estas crisis con mayor, de una manera más robusta. Vemos como que la economía, lo que es la industria, es resguardo de valor, y estamos viendo que hay mucho activo, mucho capital que se está empezando a alocar en activos inmobiliarios en diferentes mercados, principalmente el mercado americano, porque el mercado americano es resguardo de valor para el mundo, y bueno, un poco eso, vemos como... Tratar de seguir profundizando y dando la mayor cantidad de información posible para la toma de decisiones. Así que quizás, bueno, ahora el próximo, el 21 de julio, vamos a seguir como decía Juan, con el contexto actual y bueno, la posibilidad de estabilizar o de tener una inversión estable. Bueno, ahora ya vamos cerrando. Dejamos abierto ahí el chat para que puedan hacer preguntas, si quedan dudas o alguno que quiera aclarar algún tema en particular. Y dejamos unos minutos abiertos, y si no, después ya nos contactaremos de manera personal y bueno, ahí sí ya podremos profundizar con lo que cada uno considere
o necesite. Sí, después obviamente ahí los esperamos a todos en los próximos encuentros para seguir profundizando y analizando los diferentes mercados donde nosotros tenemos presencia y donde podemos agregar valor. Totalmente. Y bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado y bueno, dejamos ahí abiertas las preguntas. Bueno, acá nos piden los datos de contacto para consultas particulares. Nosotros lo vamos a estar contactando hoy de manera personal para ya establecer el contacto, vaya la redundancia, y poder seguir de manera personal. Hay otra pregunta que, bueno, tiene que ver con las formas de invertir. Sí, como decía Joaco al principio, se puede invertir de manera personal o a título personal, o también a nivel societario con una sociedad. Y todo lo que es el tema impositivo, recomendamos verlo personalmente con un especialista, con algún contador de confianza. Si no tuviesen a nadie, tenemos gente con la que trabajamos de mucha confianza y que para que puedan preguntarles o asesorarse con ellos. Bueno, vamos cerrando el webinar. Gracias a todos por haberse conectado y nos estaremos contactando de manera personal. Chao, hasta luego, tengan un buen día. Chao, hasta luego, buen día.